Bueno, Mateo capítulo 24 y el versículo 32 en adelante vamos a estar ocupándonos para este mensaje. ¿Y por qué he pensado, por qué hablaba sobre esto? ¿No? Porque como decía, a modo, vamos a decir, de ejemplo, siempre pensar de que a tiempo, ¿no? Que podemos aplazar las cosas, ¿no? Que podemos dedicarnos todavía a otras cosas, que tenemos, que todavía no estamos tan apurados, ¿no? No es tan urgente la cuestión que estamos viviendo. Y más allá de las cosas que acontecen, porque bueno, yo sé que a veces la sobreinformación nos trae un problema, ¿no? La sobreinformación, ¿qué es? Hoy por hoy, el otro día lo hablábamos con un grupo de personas, a veces se dice, no, antes no había tanto robo, no había tantos problemas, no había tanto incendio, no había tantos choques, no había... Pero la verdad es que antes nadie tenía la capacidad de poder transmitir algo instantáneamente. Hoy prácticamente la mayoría de las personas tiene un celular donde simplemente lo agarra, pone transmitir en vivo en su Facebook y estamos viendo algo que está aconteciendo en tiempo real en Japón, ¿no? Chocaron 3 vehículos, ahí están mostrando en Japón cómo se chocaron, no sé, todo, ¿no? Todo se transmite muchísimo, eso se llama sobreinformación. Hay sobreinformación que es veraz, que es real, que es verdadera, y después hay mucha mentira, hay mucho engaño, ¿no? Por ejemplo, se trata mucho esto en estos días, a veces a las señales del último tiempo. No, porque miren, de repente, miren, hubo una nube con forma de ángel con trompeta, se escucha una trompeta en tal lugar, es la 7ª trompeta del Apocalipsis, y empiezan a sobreinformación. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una mala base en nuestras vidas? Llega un momento que no creemos nada, ¿sí? No podemos volver 2 clases de extremos. El extremo del que cree todo, ¿sí? Ustedes saben, todos tenemos en nuestras casas alguien que nos envía un WhatsApp de hace 5 años atrás. Por favor, estén cuidándose porque en tal lugar hay una inundación, y es una inundación que pasó hace 5 años ya. No, pero alguien lo recibió, lo creyó, lo reenvió, ¿no? Están esas personas que lo creen todo. Después está el otro que no cree nada, ¿no? Que por más que vos le estés pidiendo oración por vos mismo, que en ese momento estás pidiendo, necesitando algo, este debe ser un mensaje viejo, ¿no? Entonces la sobreinformación es un problema. La Biblia nos mantiene en el lugar correcto, nos hace desechar la mentira y saber tomar la correcta verdad. Y cuando yo voy a la Biblia, y esto es lo que quiero que entendamos, veo que estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesús. Antes de que se cumpla el arrebatamiento del Señor Jesús para su iglesia. Y esto no guiándome, es una palabra del Señor dice, y por eso quiero comenzar con este versículo 32. Cuando dice, de la higuera aprender. ¿Saben quién es la higuera? Y eso es algo que tenemos que entender, lo que nos está hablando son palabras de nuestro Señor Jesús. Y si ustedes ven, en cuanto a todo el contexto, que siempre enfocamos mucho en esta iglesia, de que la palabra de Dios hay que leerla en su totalidad. O sea, yo no puedo agarrarme de un versículo solo sin ver los versículos previos y los versículos posteriores. Inclusive los capítulos previos, los capítulos posteriores, inclusive toda la Biblia en su totalidad, ¿no? Eso es muy importante para poder comprender y saber cómo interpretar lo que está escrito, ¿sí? Porque si no, con un versículo solo puedo agarrar y distorsionar y decir cualquier barbaridad. Por eso siempre recomendamos, algo que nosotros practicamos también, leer la Biblia y tratar de hacerlo ordenado. No sé a ustedes, pero a veces yo sé que hay personas que por ahí dicen, bueno, voy a ver, meten el dedo y, mira, sí, bueno, esto, y otro mete el dedo y yo aconsejo, lean la Biblia de manera ordenada, por lo menos libro a libro. ¿Sí? Por ahí algunos dicen, bueno, no, porque a mí se me hace un poco engorroso arrancar en Génesis y terminar hasta Apocalipsis.
Bueno, por lo menos decir, bueno, hoy leo un libro del Nuevo Testamento, mañana leo parte de un libro del Nuevo Testamento y hay que ser ordenado. Eso te va a ayudar en tu interpretación. Y acá la Biblia dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y yo quiero que entendamos de que la higuera, la palabra de Dios, porque lo podemos ver en otros textos también, nos habla del pueblo de Israel. La mejor manera de los últimos tiempos es poder mirar y aprender del pueblo de Israel. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que volvernos judíos, sino estoy diciendo que tenemos que saber y entender que hay profecías finales sobre el pueblo de Israel. Una de esas profecías más grandes y más importantes para entender el último tiempo es la creación nuevamente del Estado de Israel. Ustedes saben que desde que se destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que lo destruyó el general romano Tito, hasta el año 1948 el pueblo judío no tuvo un país, no tuvo una nación. Simplemente vivió desparramado, desparramado en infinidad de países, practicando cada uno sus costumbres, algunos siguiendo a Dios, otros totalmente apartados en su mayoría, ¿verdad? Pero no tuvieron una nación. Hasta que en el año 1948, 1 de noviembre de 1947, la ONU dice, este territorio pertenece a Israel. Y en 1948, el Estado de Israel se crea, haciendo que el pueblo judío vuelva a su nación. Y levantando un conflicto enorme que todos los días, inclusive acá, lo vemos. ¿Sí? No, que eso no puede ser, que es un Estado religioso, que bueno, un montón de cosas. Y uno, ¿saben qué? El pueblo de Israel, la nación de Israel, no es ni la mitad de la capital federal. ¿Sí? O sea, no es que uno dice, no, es un lugar importantísimo. La nación de Israel no tiene salida al mar, ¿no? Que son normalmente los lugares estratégicos, militares, importantes. Uno dice, bueno, si tiene salida al mar, si tiene... O sea, humanamente no hay un porqué sea tan importante, sino que hay un significado espiritual. Todo esto lo estoy explicando porque es importante que entendamos lo que está diciendo este versículo 32. En un solo día, el pueblo judío, cumpliéndose lo que estaba profetizado en la Biblia, que Dios volvería a traer a su pueblo a su tierra. En 1948 eso se cumplió. Y Jesús decía, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sí? Sabéis que el verano está cerca. Saben que un tiempo se acerca. ¿Qué está hablando? De un reverdecer del pueblo de Israel, un nuevo cumplimiento del pueblo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y que a las puertas. ¿Sí? A las puertas. Entonces, vemos que en la Biblia Dios siempre nos enseña a no aplazar las cosas de Dios, a no aplazar los tiempos de Dios, sino a ocuparnos, a estar entendidos, a estar mirando lo que sucede a nuestro alrededor para ocuparnos de lo que Dios nos está mandando y enseñando en este tiempo. En este tiempo, ¿sí? Hay un versículo que se utiliza mucho para mí entender fuera de contexto, pero dice Proverbios capítulo 8, versículo 17, no hace falta que vayan, pero dice, yo amo a los que me aman y a los que me gustan. ¿Sí? Vamos a leerlo porque ya se me olvidó de la cabeza. Proverbios 8, 17, yo lo leo rapidito. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Normalmente se utiliza este versículo para decir, bueno, para encontrar al Señor tenés que hacerlo temprano a la mañana o buscarlo muy temprano de mañana.
Y la verdad es que cuando uno ve ese capítulo 8 de Proverbios, está hablando de la sabiduría y de la prudencia. Inclusive unos versículos después, el autor de Proverbios dice, yo he estado con Jehová desde el principio. ¿No? O sea, está hablando de la sabiduría y la prudencia. ¿Dónde se ven? ¿Dónde es evidente si somos personas sabias y prudentes? En nuestras acciones y en nuestras decisiones. ¿Sí? La prudencia quiere decir la persona que no espera que venga el problema para ocuparse del problema, sino que se anticipa. ¿Sí? La Biblia nos dice que tenemos que ser prudentes como la hormiga. La hormiga discierne que está viniendo el invierno, y se ponen a trabajar. Se ponen a juntar comida, porque saben que en invierno no le va a dejar alimentarse. Y la Biblia inclusive dice, date cuenta que no tienen ni capitán, ni quien les gobierne. O sea, no tienen alguien que está atrás de ellos, dale, tenés que hacerlo, tenés que buscar, tenés que orar, tenés que esforzarte, La hormiga es prudente. Es prudente. Entonces acá estamos viendo que la Biblia nos está diciendo, aprendamos de la higuera. Démonos cuenta que ya ha brotado la higuera. Israel ya está en su tierra. ¿Sí? Y todo el mundo quiere saber, ¿y cuánto tardará en llegar Cristo? Miren lo que dice la palabra. Después del versículo 34 dice, de cierto os digo, y cuando Jesús hablaba de cierto os digo, estaba poniendo su sello en eso que él estaba diciendo. O sea, no te quede duda. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué estaba hablando nuestro Señor Jesús? No le estaba hablando de la generación a la cual Él le estaba hablando, sino Él decía la generación que estamos viviendo este tiempo de la higuera brotar. Y nosotros queremos saber cuánto la Biblia calcula una generación. Dice que más o menos el hombre tiene de vida 70 años y el más robusto 80. O sea, podemos calcular entre 70 y 80 años. Vamos a usar un poco la matemática. 1948, 70, 2008. Estamos en tiempos finales. Y yo con esto no voy a poner el día y la hora porque después lo vamos a leer claramente, que el momento correcto solo el Señor lo sabe. Pero una cosa sí, estamos viendo tiempos finales. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a aplazar las cosas? ¿Sí? ¿Cuándo te vas a empezar a ocupar de las cosas del Señor? ¿Cuándo vas a entender que Dios te está llamando para que te acerques a Él, que vivas una vida en comunión con Él y que dejes de preocuparte y ocuparte tanto por las cosas de esta vida, de este mundo, que van a pasar? Nos habla de los tiempos, también nos habla de que los tiempos se terminan. Entonces, queremos continuar porque, quizás tengamos que seguir este tema el domingo que viene. Pero, versículo 35, dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es esto? Es la seguridad absoluta de lo que Dios ha establecido se cumplirá así. Y nosotros normalmente somos más de los de ver para creer. Lo que nuestros ojos ven es lo que nuestros ojos no ven. Y Jesús está diciendo, el cielo y la tierra, o sea, lo que vos ves, va a pasar. ¿Sí? Pero mis palabras no pasarán. Hay más seguridad en las palabras de Dios que en lo que tus ojos ven. ¿Quién de nosotros, si al comenzar el año 2020 hablábamos de que íbamos a pasar 6 meses con todo cerrado, teniendo que sacar un permiso para ir a la capital federal? Nadie iba a decir eso. ¿Sí? Nadie iba a pensar en estos acontecimientos. Y a veces leemos la Biblia y decimos, esto no va a pasar, ¿qué va a pasar esto? Imposible.
Está escrito y tenemos que regocijarnos en eso, ¿sí? Porque nuestra salvación, dice la Biblia, cuando vean que estos tiempos se acercan, no se escondan, sino erguite, o sea, prepárate, porque nuestra redención se acerca. Nuestra redención se acerca. Ahora, si no estás en comunión con Dios, quizás este mensaje te está preocupando. Si tu vida está tan aferrada a este mundo, quizás esta palabra te preocupa. Pero Dios la trae hoy a tiempo a vos, ¿sí? Yo no te estoy predicando esto después del arrebatamiento, te lo estoy diciendo antes. Te estoy diciendo, prepárate. Dios nos está diciendo, preparémonos, ¿sí? Ocupémonos de las cosas, ocupémonos de lo que tenemos que ocuparnos, ¿sí? Entonces, nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Perdón que me apure, pero nos queda pocos minutos. Sabemos que tenemos un tiempo establecido y no queremos pasarnos de eso. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo hago una pregunta que aunque parezca un poco ridícula va a ayudar a entender mucho más esto. Pero ¿quién de nosotros conoce a alguien que lleve 200 años viviendo en la tierra? Nadie. ¿Quién de nosotros conoce a alguien que no, a un ser humano, igual que nosotros, que no haya la muerte? Nadie. Desde Adán en adelante, todos murieron. Y eso está establecido, ¿sí? Entonces está claro que yo hoy puedo pararme delante de ustedes y decirles, algún día, si Cristo no viene antes, yo moriré. Eso está establecido, ¿verdad? Y esa misma seguridad, esa misma certeza, yo puedo tener para saber lo que dice el versículo 28 de Hebreos 9, que Dios se ofreció una vez por los pecados y aparecerá por segunda vez, ya no en relación de tener que ser sacrificado, sino para poder cumplir todo lo que estaba establecido. Hay seguridad en estas palabras, hermanos. Hay seguridad en estas palabras. La eternidad, hay una seguridad en eso y tenemos que ocuparnos de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sí? ¿Qué es una fábula artificiosa? Es un invento bien armado. ¿Sí? No es un invento de un niño, ¿no? Que se levante, y dice alguna cosa que se le ocurrió, un dibujito. Una fábula artificiosa es un invento bien armado. Que es lo que vemos mucho hoy por hoy. Vemos muchísimos inventos bien armados. Y Pedro dice, no lo seguimos así. ¿Sí? Y dice, si no, como nosotros su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos con una antorcha que alumbra en lugar el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta palabra profética, ¿de qué nos está hablando Pedro? Primero está hablando de que esto, lo que ellos nos compartían, no solamente era más allá de ser inspirado por el Espíritu Santo, era también algo que ellos habían visto y habían oído. Hay garantía. Hay garantía
en estas palabras. Pero después también nos dice, tenemos esta palabra profética más segura. Y la palabra profética nos habla de advertencia de lo que vendrá. ¿Sí? Advertencia. Y Pedro dice, usémosla como una antorcha en un lugar oscuro. Hoy hay muchas, yo no veo qué va a pasar mañana, no sé qué pasará mañana. ¿Sí? Pero cuando me aferro a la palabra de Dios, puedo caminar con seguridad. La palabra de Dios me ayuda a caminar con seguridad, como una antorcha que alumbra mis pasos en medio de la oscuridad. Yo sé que si me aferro a la palabra de Dios, mañana no voy a tropezar. Yo sé que si me aferro a la palabra de Dios, cuando Cristo venga, mañana yo me iré con Él. Yo sé que si me aferro a la palabra de Dios y predico con fe y siembro en oración, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Hasta que el día esclarezca, hasta que veamos todo con claridad. Y eso va a acontecer cuando estemos en su presencia. Hoy vemos como por espejo, hoy gracias a Dios hay ciertas cosas que no entendemos. Porque si con lo poco que entendemos, a veces nos enorgullecemos tanto, imagínate si sabríamos más cosas. Dios nos ha dado lo justo y lo correcto que necesitamos para depender y vivir para Él y esperar en Él. Aferrémonos a esta palabra profética más. Bueno, yo no quiero extenderme más. Si sigo, esto va a seguir un rato largo. Así que vamos a dejarlo, no sé si será para el jueves o será para el domingo que viene, pero les dejo con esto. Todavía estamos en el versículo, hemos quedado en el versículo 35 de Mateo 24. Nos queda todo el resto de los textos hasta el 44. Y de ahí vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 41 en adelante. Pero recordemos esto, estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo en el cual ya Dios ha establecido que Dios lo hará de esa manera, ¿sí? Estamos en un tiempo en el cual Dios nos está llamando de que no aplacemos más su voluntad, de que no aplacemos más su llamado, ¿sí? Porque Dios derramará más gracia sobre nuestras vidas, pero también derramará más demanda sobre aquellos que no le obedecen. Amén. Así que bueno, sin más, lamento no poder terminar o cerrarlo, pero también son cosas que me empiezo a apurar, hablo rápido y nadie me entiende nada. Así que prefiero dejarlo y darle su tiempo necesario para no... Los profetas anhelaban ver este tiempo. Si es un tiempo donde vamos a ver, así como vamos a ver la maldad aumentar, vamos a ver la gracia de Dios sobreabundar sobre las vidas de aquellos que le honran, de aquellos que le buscan, de aquellos que se postran delante del Señor. Dios es fiel, Dios nos va a sostener, Dios nos va a guardar, Dios va a cumplir propósitos en nuestras vidas. Yo lo creo porque así la Biblia lo dice. Amén. Y bueno, cerramos en una oración, también lo que está a unirse cuando se vuelva para terminar y cerrar este mensaje. Señor, muchas gracias. Gracias por tu perfecta voluntad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella hacemos bien al estar atentos, al estar mirando. Gracias porque ella nos alumbra. Señor, ayúdanos a entender de que ya no podemos aplazar más, de que ya no podemos estirar más, de que ahora es tiempo, hoy es el día. Dios, tú le estás llamando a que se arrepientan, que se pongan a cuentas contigo, que empiecen, Señor Dios, a acercarse a ti, que empiecen en este tiempo a buscarte de todo corazón, que abandonen la religiosidad, que abandonen sus costumbres, que abandonen el pecado para volverse a una relación verdadera contigo a través del arrepentimiento. Por eso oramos, Espíritu Santo, toca los corazones, cada uno en el lugar que esté, recibiendo esta palabra, los que estamos presentes acá, ayúdanos a aprovechar bien este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Cristo, porque tu venida está cerca. Gracias porque sabemos que volverás por nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú cumplirás cada palabra que has dicho, será cumplida, Señor, porque tú eres un Dios cumplidor. No eres mentiroso.
Tú eres un Dios fiel, no eres un Dios que falla. Gracias, Señor. Te decimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les saludo a la distancia. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo en sus lugares.